Buenas tardes, damos inicio a la clase de Derecho Electoral. El día de hoy vamos a continuar platicando sobre el proceso electoral, específicamente a la segunda etapa de dicho proceso, que la ley la denomina la jornada electoral. Hasta el día de hoy hemos platicado sobre todas aquellas actividades que durante el día previo a la cual se lleva a cabo las votaciones, la autoridad electoral en concordancia y en coordinación con los partidos políticos, las demás autoridades electorales y por supuesto con la ciudadanía, realizan a cabo a fin de que los partidos políticos y sus candidatos lleven a cabo cualquier tipo de actividad, pero sobre todo para que la autoridad electoral tenga todo preparado para que precisamente el primer domingo del mes de junio del año que corresponda, las y los ciudadanos puedan emitir su voto. Ya hemos señalado que durante las actividades previas a la jornada electoral, una de las actividades fundamentales es precisamente la designación, ¿no?, o integración de las mesas directivas de casilla, que son precisamente los funcionarios que se designan a partir de una sección electoral correspondiente y que los propios vecinos de dicha sección electoral son aquellos que recepcionan la votación del electorado. El tema de hoy, como hemos señalado, se basa en lo que es la jornada electoral. Dentro de ella platicaremos sobre la instalación de la casilla, lo haremos precisamente sobre la recepción de la votación por parte de los funcionarios a quienes integran la misma sección electoral y finalmente platicaremos sobre el escrutinio y cómputo que se lleva a cabo justamente antes de finalizar la jornada electoral. De eso se tratará el tema de hoy. Platicaremos sobre esta segunda etapa, insisto, que es la más corta de las tres etapas del proceso electoral, sin embargo es la principal, la fundamental, puesto que en este día es justamente cuando las y los ciudadanos elegimos a quién nos van a gobernar en los siguientes 3 años o 6 años o el siguiente periodo gubernamental, según corresponda, de acuerdo a las disposiciones legales o constitucionales que para tal efecto se señalen. Bien, antes de entrar en detalle, debemos señalar qué entendemos por jornada electoral. Como hemos dicho con antelación, la jornada electoral es la segunda etapa del proceso electoral y es precisamente en la que se dan un conjunto de actividades que realiza la autoridad electoral, por supuesto, autoridad administrativa electoral, en el caso mexicano específicamente por el INE y por las autoridades electorales locales de las diversas entidades federativas. Y esta actividad o esta jornada electoral se lleva en específico en un solo día. En caso mexicano, se llevan a cabo en un domingo, que es el primer domingo del mes de junio del año de la elección que corresponde. ¿Cuál es el objetivo principal de la jornada electoral? Pues es básicamente que un grupo de personas, ciudadanos, que integran una casilla o una mesa directiva de casilla, recepcionen la votación de la ciudadanía, de las y los ciudadanos que integran la misma sección electoral, justamente para que con su voto se elijan o designen a los nuevos representantes de cargos de elección popular. Ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, si hablamos de cargos a nivel federal, estamos refiriéndonos a quien va a presidir la República, a quienes van a integrar el Congreso de la Unión, sea en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados. Si estamos hablando a nivel local o de las entidades federativas, nos referimos a la gubernatura de los estados, a los integrantes de los ayuntamientos y a quienes van a integrar las asambleas o congresos locales, ¿no?, o congresos estatales. Entonces, la jornada electoral, insisto, es la segunda etapa del proceso electoral y es justamente en donde la ciudadanía elige a sus próximos representantes a cargos de elección popular. En el caso mexicano, ya sea a nivel federal o ya sea a nivel estatal, dicha elección se lleva a cabo el primer domingo del mes de junio. Como todos ya sabemos,
el próximo proceso electoral o la próxima jornada electoral se llevará a cabo en junio próximo. Específicamente será el domingo 6 de junio de 2020, dado que es justamente el primer domingo de dicho mes al que hemos hecho referencia. Bien, la jornada electoral, ¿verdad? Ya lo dijimos, inicia el primer domingo del mes de junio del año de la elección, especialmente o específicamente a las 8 de la mañana, que es justamente en la cual se va a dar inicio la recepción de la votación por parte del electorado. De tal suerte que esta segunda etapa inicia justamente a las 8 de la mañana del primer domingo del mes de junio del año de la elección y va a concluir con la clausura de la casilla. Esta clausura de la casilla, por lo regular, se lleva a cabo el mismo domingo, el primer domingo del mes de julio, es decir, el mismo día de la jornada electoral, y por cuestiones extraordinarias y dado que el cómputo se va retrasando por diversas circunstancias, pudiera acabarse hasta el día siguiente. Pero lo cierto es que de manera ordinaria, esta jornada electoral acaba justamente el mismo día, es decir, a la clausura de la casilla, y que más adelante vamos a platicar respecto de ello. Bien, y justamente en el estado de Quintana Roo refieren que cuando se clausura la casilla, inmediatamente se va a publicar los resultados de dicha elección, de los votos recibidos en esa casilla, en el exterior del inmueble o de la sede donde fue instalada la casilla en cuestión. Entonces, la segunda etapa del proceso electoral la hemos denominado, o se denomina la jornada electoral, y inicia el primer domingo del mes de junio del año de la elección y finaliza con la clausura de la casilla, que, como hemos señalado, normalmente u ordinariamente sucede el mismo día de la jornada electoral o, por unas cuestiones extraordinarias, pudiera prolongarse hasta el día siguiente, pero no más, ¿verdad? Como lo señala la propia ley. Bien, en el caso de la instalación de la casilla, ¿qué pudiéramos o qué debiéramos entender por la instalación de la casilla? Prácticamente en este concepto o en este tema haremos referencia a cualquier actividad o a cualquier acto material que lleva a cabo precisamente por los funcionarios de las mesas directivas de casilla para efecto de armar las mamparas, que es justamente donde las ciudadanas o los ciudadanos van a ingresar, y que estas mamparas tienen están, digamos, realizadas o están construidas o están diseñadas de tal suerte de que por ninguno de los cuatro lados pudiera verse desde el exterior y evidentemente pudiera generarse ahí alguna suspicacia por quién fue el voto. Estas mamparas, como lo hemos hecho referencia, están diseñadas justamente para efecto de procurar que los y las ciudadanas puedan votar con total secrecía y que justamente se les garantice el derecho a que tienen a votar en forma secreta. De tal suerte que los funcionarios de las mesas directivas de casilla realizan estas actividades precisamente para instalar o armar estas mamparas. También otro de los materiales que arman el día de la jornada electoral son las urnas, que no son otra cosa que esta caja de manera transparente en la cual las y los ciudadanos depositan su boleta electoral. Y bueno, cualquier actividad durante o antes de la instalación de la casilla que pudieran llevar a cabo. Como que, evidente, hay las boletas electorales, no obstante tener diferentes candados de seguridad por los cuales es imposible su falsificación o que de una u otra manera pudieran realizar algún tipo de acto ilegal en contra de esta documentación electoral. También los representantes de los partidos políticos o de las candidaturas independientes pueden solicitar que las boletas electorales antes del inicio de la votación las firmen en la parte de atrás. Entonces,
También si algún representante de partido o de candidatura independiente lo desea hacer, o todos lo pueden hacer. Esto es evidentemente en la parte de atrás, sin de ninguna otra manera tapar algún elemento significativo para que el ciudadano pueda identificar, por ejemplo, a los o las candidatas, ¿no? Bien, obviamente abrir el lugar donde se van a llevar a cabo la votación, poner dónde van a estar, digamos, sentados o dónde va a estar todo el material de los funcionarios de casilla, dónde van a estar ubicados los representantes de los partidos políticos o de las candidaturas independientes, dónde se va a poner la mampara, dónde se va a poner la urna, es decir, todas estas actividades, todas estas, digamos, acciones por parte de los funcionarios de la mesa directiva de casilla es a lo que nosotros llamamos la instalación de la misma. No olvidar que los funcionarios de la mesa directiva de casilla son 4, un presidente, un secretario y 2 escrutadores. Y en el caso de que sea una elección concurrente, esto es, que a la vez el mismo día elijamos cargos a nivel federal como a nivel local, la ley dispone que se instalará una casilla única, ¿verdad? Es decir, serán los mismos funcionarios los que reciban la votación por parte del electorado. Bien, básicamente la instalación de la casilla el primer domingo del mes de junio que hemos señalado, se procede a instalar a las 7:30 de la mañana. Es decir, los funcionarios de la mesa directiva de casilla desde las 7:30 de la mañana ya deben estar en la sede donde se va a instalar la casilla, precisamente para que lo que hemos referido con antelación se lleve a cabo. Es decir, armen mamparas, armen las urnas, establezcan los lugares donde van a estar ubicados tanto representantes de partidos políticos, tanto los mismos funcionarios de casillas, dónde van a estar ubicados la urna, dónde va a estar ubicada la mampara, y digamos, de cierta forma, tener todo listo para que a las 8 de la mañana se inicie con la votación. La ley establece que la jornada electoral o el periodo en el cual las personas pueden acudir a votar es de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Es una fecha exacta, porque así está considerada, de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Sabemos nosotros que por fecha lo entendemos como un día en específico. Para el caso de las elecciones, y porque también ya está dispuesto por la propia, por propias sentencias emitidas por los tribunales, por fechas en materia electoral debemos entender precisamente el periodo de la votación. Esto es, 8 de la mañana a 6 de la tarde. Este es el periodo en el cual ordinariamente nosotros podemos votar, y durante este periodo o este lapso de hora, nosotros podamos acudir a la sección electoral que nos corresponda, de conformidad con nuestra credencial de elector y donde hemos registrado ante el Instituto Nacional Electoral nuestro domicilio, y es justamente ahí, en nuestra sección, donde está instalada una casilla, y es justamente en dicha casilla donde a las y los ciudadanos se nos garantiza nuestro derecho a votar a partir de las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde del primer domingo de junio del año de la elección. Bien, ¿qué son las mesas directivas de casilla? Las mesas directivas de casilla es un órgano que depende del Instituto Nacional Electoral como un órgano desconcentrado, ¿verdad? Integradas por ciudadanos que en este caso, como les he señalado, son 4 funcionarios propietarios, uno como presidente, otro como secretario y 2 más como escrutadores. Además, se designan a 3 funcionarios de casilla con el carácter de suplentes. Se les denomina por ley suplentes generales, que estos también deben acudir el día de la jornada electoral por si alguno de los funcionarios propietarios, por alguna razón justificada, no pudiera ir, y entonces uno de estos 3 funcionarios de carácter suplentes puedan sustituir sin ningún problema. He hecho referencia con antelación que durante el procedimiento de capacitación para los funcionarios de casilla se capacitan a todos por igual, es decir, no hay desde el inicio una diferenciación de que
a estos los vamos a capacitar para funciones de presidentes, a estos de secretarios y a estos de escrutadores. No. El programa de capacitación integrado por el INE es un programa integral que abarca a todos los funcionarios que han sido designados, a todos se les capacita en las labores de presidencia, de secretarios y de escrutadores, incluyendo a los suplentes generales. No es hasta el final de este procedimiento y que conforme al grado de escolaridad quienes han sido designados en estas secciones electorales o donde se van a instalar las casillas, es que se determina entonces, ya al final del procedimiento, insisto, quién será el presidente, quién será el secretario o quién serán los escrutadores y, por supuesto, quiénes serán los suplentes generales. De tal suerte que los 7 propietarios y suplentes gozan de plena capacidad para poder ser parte de la mesa directiva de casilla. Esta va a funcionar durante la jornada electoral precisamente para la recepción de la votación, pero también para llevar a cabo el escrutinio y cómputo precisamente de la votación recibida en la casilla respectiva. Básicamente, 2 son las funciones que llevan a cabo los funcionarios de las mesas directivas de casilla. Primero, la recepción de la votación y segundo, el escrutinio y cómputo de dicha votación. Antes, obviamente, como les he señalado, deben instalar la casilla desde las 7:30 de la mañana para efecto de que a las 8 se dé inicio con la recepción de la votación. Bien, quiero señalar, y esto es algo, lo quiero decir con mucho respeto, en el tema de la instalación de la casilla, que, como lo he referido, se debe instalar a partir de las 7:30 de la mañana con los funcionarios propietarios. Esto es, a las 7:30 de la mañana, el presidente de la casilla llegará con la documentación y con el material electoral y conjuntamente con los 3 funcionarios, además de esto, del presidente, con los 3 que integran la casilla, entre todos instalar la misma. Esto es, armar mamparas, armar urnas, ubicar a los representantes de partidos, ubicar dónde van a estar tanto la casilla como la mampara, así como dónde va a estar precisamente la mesa desde donde ellos van a empezar a recibir la votación. De tal suerte que de manera ordinaria es a las 7:30 que se instala, es un lapso de media hora que, conforme a los procedimientos o protocolos que ya ha practicado el INE y que ha venido haciéndolo proceso tras proceso, es un periodo, digamos, prudente, un periodo que da para poder llevar a cabo todas las actividades, es decir, no es media hora en el cual es imposible de realizarlo, al contrario, se llevan incluso ejercicios o simulacros, como se le denomina, precisamente para que en el término de media hora aquellos funcionarios que han sido debidamente capacitados puedan realizar esta función, a efecto de que a las 8 de la mañana ya esté instalada la casilla y, por supuesto, ya se inicie la votación. Sin embargo, durante los procesos electorales, desafortunadamente hay funcionarios de casilla que han sido designados, seleccionados, capacitados, y que el día de la jornada electoral no acuden a realizar su función para los cuales han sido designados. Cuando suceda estas circunstancias, la ley prevé un mecanismo precisamente para efecto de poder instalar la casilla y que evidentemente se pueda recepcionar la votación. Si a las 8:15 de la mañana aún no está debidamente instalada la casilla, es decir, no están los 4 funcionarios de la misma, el presidente va a hacer un corrimiento. ¿Qué significa esto? Si el que no llegó el día de la jornada electoral es el secretario, entonces el primer escrutador pasará a ser secretario, el segundo escrutador pasará a ser primer escrutador y alguno de los suplentes generales pasará a ser el segundo escrutador. Si el que falta es el primer escrutador, pues nada más corremos del segundo al primer escrutador y un suplente llegará a cubrir la plaza del segundo escrutador.
Obviamente, si el que falte es el segundo escrutador, bueno, agarraremos a un suplente y ocupará ese cargo. Incluso, si el que llegara a faltar, nos dice la ley, es el presidente, entonces el secretario se correrá como presidente, él hará entonces ya en su función de presidente el corrimiento del primer escrutador a secretario, segundo escrutador a primer escrutador y un suplente general al primero. Es decir, habrá un corrimiento. Supongamos que solamente llegue el presidente y que no llegue ni el segundo, ni el segundo escrutador, ni el primer escrutador, ni siquiera el secretario. Los tres suplentes, evidentemente, harán este corrimiento, asignándose a cada uno una función. Como he señalado, todos los funcionarios, tanto propietarios como suplentes, han sido debidamente capacitados. Por lo tanto, no importa si fuiste secretario, escrutador o suplente, no importa el rango por el cual se te haya sido designado, todos tienen o gozan de la misma capacitación, de la misma instrucción y por ende pueden llevar a cabo estas funciones. Ahora bien, si a las 8:15 no están algunos propietarios ni los suplentes o aún agarrando a algunos de los suplentes que se presentó, no logramos a completar la mesa directiva de casilla, el presidente o quien haga las veces de presidente tendrá todas las facultades para nombrar como funcionario a aquel ciudadano o ciudadana que se encuentre formada en la lista, en la fila para poder votar. Muchas veces, muchos ciudadanos desde las 8 de la mañana ya están haciendo fila en la casilla precisamente para ser los primeros en votar y a los cuales se les agradece. Sin embargo, cuando a las 8:15 de la mañana no está instalada la casilla, el presidente podrá nombrar a quienes se encuentran en la fila, obviamente cerciorándose, uno, que se encuentra dentro del listado nominal de la casilla que corresponda, que evidentemente cuente con su credencial para votar y que pueda formar parte de esta casilla, ¿verdad? Entonces, hay la facultad para que de entre los electores, si aún no están conformadas a las 8:15 y todavía ni siquiera están los suplentes generales, entonces uno de la fila de los que se encuentran para votar puede formar parte de la mesa directiva de casilla. En caso de que, pues por alguna razón, y esto también sucede también muy a menudo, hay ciudadanos que no desean formar parte de la mesa directiva de casilla o que no quieren, ¿verdad? En este caso, hay un monitoreo por parte de la autoridad electoral a través de los mismos capacitadores electorales, de los mismos supervisores, ¿verdad? O el mismo personal del Instituto Electoral, ya sea nacional o local, están justamente a la hora de las instalaciones de las casillas entre 7:30 y 8, pues están dando rondines precisamente o están verificando que todas las casillas se instalen antes de las 8 de la mañana. En caso de que no sea así, puede llegar o apersonarse funcionarios o servidores del Instituto Electoral para efecto de tomar cualquier medida necesaria precisamente para instalarlo, siempre procurando que la instalación se haga con ciudadanos o ciudadanas que formen parte de la sección electoral y que se encuentren registradas en la lista nominal de electores de la casilla que corresponde. En casos extremos, quiero decirlo que en el estado de Quintana Roo no hemos llegado a ese extremo, pero la propia ley lo establece, que dadas las 10 de la mañana y aún no se ha podido instalar la casilla, el presidente no ha podido lograr convencer a quienes se encuentran en la fila para poder formar parte y que no ha llegado personal del Instituto Electoral o que esto tampoco han logrado instalarla, se señala que los mismos representantes de los partidos políticos o de las candidaturas independientes pueden tomar la decisión de integrar la casilla precisamente con funcionarios con ciudadanos que se encuentren registrados en la sección electoral que corresponde. Con la única limitante, ¿verdad?, es que dichos representantes de partidos o de candidaturas independientes, a pesar de que sean o formen parte de la sección electoral, no pueden formar parte o no pueden integrar
la mesa directiva de casilla. Es fundamental. Los representantes de partidos o candidatos independientes no pueden formar parte de la mesa directiva de casilla. Cierto, si a las 10 de la mañana esta no está integrada, ellos podrán designar de entre los electores que se encuentren presentes y que cumplan precisamente con los requisitos que se establece para ser funcionario de la mesa directiva de casilla, pero de ningún modo dichos representantes podrán ser parte de la misma, ¿no? Esto es muy importante. Quiero decirlo, que esta es una de las razones por las cuales en muchas ocasiones la votación no inicia a las 8 de la mañana. Y no es porque la autoridad se esté retardando en instalarla o porque esté bloqueando la instalación de la casilla, ni nada por el estilo. Es simple y sencillamente que ese día los funcionarios no llegaron a tiempo y que los funcionarios o los ciudadanos que se encuentran en las filas para votar tampoco acceden a formar parte de esta mesa directiva y estas actividades van retrasando precisamente el inicio de la votación. Bien, ¿cuáles son las características o cuáles son los elementos o las circunstancias que debemos tomar en cuenta respecto a la votación, ¿no? Esto es muy importante que debemos considerar al momento de la votación. Primero, una vez que se inicia la votación, no hay forma de suspender la misma, es decir, la actividad es prolongada, la actividad es continua a partir de las 8 de la mañana que se abra precisamente la recepción de la votación y hasta las 6 de la tarde. No puede suspenderse dado que el presidente diga vamos a suspenderlo para ir a comer, para ir a tomar agua. No puede suspenderse salvo que se trate de una causa de fuerza mayor. Esto es, que la casilla esté instalada, por ejemplo, en un patio, ¿verdad? De un parque o en algún lugar donde no existan las condiciones y que al momento de la votación venga una lluvia, ¿verdad? Y obviamente para salvaguardar la documentación electoral, las boletas electorales y toda la documentación y material electoral pudiera suspenderse, resguardarse hasta que pase la contingencia o si existiera algunas circunstancias, no sé, de algún incidente que están provocando afuera de la casilla, no sé, detonación de armas de fuego o algo que pudiera alterar el orden dentro de la votación, bueno, en ese momento el presidente podrá suspender de manera temporal la votación. Y una vez pasado el incidente, pudiera reaperturar la votación. Siempre, insisto, respetando este periodo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Pero, insisto, salvo circunstancias de fuerza mayor, la votación no se puede suspender por ninguna otra causa. También algo importante que el presidente de la mesa directiva de casilla podrá recoger las credenciales que tengan muestras de alteración o que en su caso existe una evidencia de que los rasgos físicos de la persona que está presentando la credencial y que la credencial misma no coincidan. Es decir, si el presidente nota o advierte alguna circunstancia que pudiera generar algún hecho ilícito, tendrá toda la facultad de recoger la credencial e incluso poner a disposición de las fuerzas públicas de esta persona precisamente para indagar la presunta responsabilidad que ello pudiera incurrir, ¿verdad? No olvidar que los funcionarios de las mesas directivas de casilla son unas autoridades el día de la jornada electoral, son autoridades electorales y por ende tienen todas las facultades de poner a disposición a las personas, no solamente aquellas que entreguen documentación falsa o documentación que no la pertenezca, sino también incluso aquellas personas que pudieran estar alterando el orden, ¿verdad? Y que a pesar de los exhortos o a pesar de las invitaciones que le hiciera el presidente para mantener el orden en la casilla y que éste continuara con estos desmanes, insisto, el presidente como una autoridad puede poner a disposición de las autoridades que correspondan a aquellas que estén, digamos, alterando el orden durante la jornada electoral. También una de las circunstancias que se deben considerar en el momento de la votación es que aquellas personas que se encuentren impedidas físicamente
de poder votar por sí solas o poder emitir su voto por sí solas, pueden hacerse acompañar de alguna persona de su confianza, ¿verdad? Incluso en el caso de que no lleguen con alguien de su confianza, algunos de los integrantes de la mesa directiva de casilla lo pueden acompañar. Siempre la limitante es que los representantes de los partidos políticos o las candidaturas independientes no pueden ser estas personas de su confianza, ni mucho menos acompañar a aquellas personas que físicamente se encuentren impedidas para emitir su voto. También, ¿verdad? Esto es muy importante y que lo hemos señalado en su momento. Ninguna persona puede interferir ni obstaculizar la votación. Esto es, ni los representantes de los partidos políticos, ni los representantes de las candidaturas independientes, mucho menos algún integrante de la mesa directiva de casilla, algún ciudadano, algún militante, algún simpatizante, algún candidato, algún dirigente. Absolutamente nadie puede alterar el orden, puede interferir en las votaciones o obstaculizar la misma, ¿verdad? Si esto llegara a pasar, lo he señalado, el presidente de la mesa directiva como autoridad en la materia puede poner a disposición de las autoridades que correspondan a aquella persona que se encuentre realizando acciones precisamente para interferir en la votación que se está llevando a cabo. Y esto se puede hacer en cualquier momento, desde antes de la votación, durante la votación o incluso después de la misma. El funcionario de casilla, el presidente para ser específico, puede poner a disposición a aquella persona, insisto, que altere el orden o que esté interfiriendo en la votación respectiva. ¿Qué otras características se pueden tomar en cuenta durante la jornada electoral, justamente al momento de las votaciones? Sin duda alguna, quienes pueden intervenir o pueden tener acceso a las casillas, pues es obvio que los electores que pertenezcan a la misma, ¿verdad? Normalmente en nuestro país se trata de que las casillas se instalen en escuelas o instituciones de educación públicas o privadas, dando preferencias obviamente a las públicas. Y si no, pues en algunos recintos o algunos lugares, incluso casas, habitaciones, que permitan precisamente un espacio considerable para tener una urna dispuesta para poner los votos, otro espacio para poner las mamparas, para permitir el voto secreto, libre por parte de la ciudadanía, y otros más donde se puede instalar la mesa directiva y donde puedan estar ubicados los representantes. Pero es evidente que muchas veces estos espacios, por más grandes que estén, pues para ubicar todos ellos es necesario una distancia considerable, o al menos que no estén juntos cada una de ellas. Por eso es que no se permiten que entren a la casilla como tal, y cuando digo casilla me refiero, estamos hablando de una escuela, pues no es que no se le permita la entrada al edificio de la escuela o a las instalaciones de la escuela. A donde no se les va a permitir es justamente al salón donde está precisamente la casilla o al espacio donde está ubicada la casilla. ¿Quiénes tienen acceso a acercarse a las casillas? Pues obviamente que los electores que están dentro de la sección que corresponda para emitir su voto, los representantes de los partidos políticos, los representantes de las candidaturas independientes, por supuesto. También en caso de que así se los hayan requerido o que ellos hayan solicitado, pueden acudir a las casillas e entrar a la misma para dar fe de los hechos, los notarios públicos, los secretarios de juzgados o los jueces en su caso. Pueden entrar también todos aquellos servidores electorales previamente acreditados como capacitadores electorales, asistentes electorales, ¿verdad? Incluso pueden entrar los observadores electorales, que son aquellas personas, ciudadanas o ciudadanos, que han tomado un curso respectivo y que, previo requisitos de ley, han cumplido para que el Instituto Nacional Electoral les pueda entregar una acreditación como observadores electorales y que ellos puedan estar presentes el día de la votación. Fuera de ellos, nadie más se permite entrar a las casillas electorales.
¿Qué sucede con el caso de las Fuerzas Armadas, de los policías, marinos, soldados y todos aquellos que estén en el servicio de su encargo? Estas pueden acercarse incluso, muchos de ellos, pues, para poder votar, porque con independencia del cargo o la función que tengan, son mexicanos, son ciudadanos y pueden votar. Cuando vayan en su calidad de ciudadanos para emitir su voto, lo cierto es que no pueden entrar armados, es decir, sus armas de fuego deben dejarlas o las instalaciones donde corresponda, o en su caso en el móvil, en el automóvil, en la camioneta donde se están trasladando, ahí dejar el arma de fuego y para efecto de la votación pueden entrar uniformados, sí, pero sin ningún arma de fuego y emiten su voto como cualquier otro ciudadano. Fuera de allá, pues no se les permitirá entrar a la casilla, al menos que el presidente de la misma solicite su auxilio precisamente para que cuando alguna persona esté realizando algún desorden dentro de la misma. Otra de las cuestiones que se deben considerar durante las votaciones es que los representantes de los partidos políticos y las candidaturas independientes pueden presentar escritos de protesta. ¿Qué son los escritos de protesta? Es un documento, valga la expresión, en el cual si algún representante observa que se está llevando a cabo algún incidente, alguna circunstancia, algún hecho, algún acto que a su juicio se considere ilegal y que pudiera transgredir la equidad en la jornada electoral y que incluso esto pudiera ser un aspecto relevante en los resultados electorales, todas estas circunstancias lo puede anotar el representante y al final de la votación o durante la votación puede presentarle al presidente de la mesa directiva cuántos escritos de protesta considere. ¿No? Puede ser uno, puede esperarse a toda la jornada electoral y en él anotar todas sus escritos, o conforme vayan pasando los actos o los hechos, asentarlo, debiendo anotar pues, fecha, el lugar y las circunstancias, valga la expresión, de tiempo, modo y lugar, y se los va a entregar al presidente de la mesa directiva de casilla. Y aquí es muy importante, estos escritos de protesta no están a consideración del presidente de la misma, el presidente de la mesa, si las acepta o no, puesto que si bien es una autoridad, en estos momentos y para estos efectos está obligado a recibir la votación con independencia de que esté o no de acuerdo con la redacción o el contenido del mismo. Esto es independiente, lo que tiene que hacer el presidente es recibirlo, ¿verdad? Y en su momento anexarlo en el paquete electoral. Entonces, esta es una de las cosas que pueden presentar quienes representen a los partidos políticos o a las candidaturas independientes. También, por supuesto, los funcionarios de casilla, por o a través del secretario de la misma, puede levantar las llamadas hojas de incidentes. Una hoja de incidente, como su nombre lo indica, son aquellas circunstancias que durante la jornada electoral se llevaron a cabo y que considera necesario apuntarlo para que la autoridad al final pueda considerar estas circunstancias. No sé si de repente llega a algunas personas que tienen playeras o camisetas con el logo de algún partido político, pues es evidente que estas no pueden o no se les debe permitir entrar a la casilla. Sin embargo, cuando ya entran, lo primero que tiene que hacer el presidente de la misma es exhortarlos a dejar la casilla, que se vayan a cambiar de camiseta, de playera, lo que fuera, y después de ello, pues regresar. Quizás este incidente, que es menor, porque si llega una persona que a lo mejor desconocía que no podía llegar a una casilla con la camisa o playera de algún candidato de algún partido, pero previa invitación del presidente, sale de la misma y se va, se cambia de ropa y regresa y no pasa absolutamente nada, obviamente con una ropa diferente. Este incidente, insisto que puede ser menor. El secretario puede señalar que siendo las 11 horas se presentó una persona de género femenino, género masculino, y a la cual tenía playera o vestimenta de algún partido político, de algún candidato, y a la cual se limitó a retirarse, y una vez que
se haya cambiado de ropa, pudiera regresar sin ningún problema para emitir su voto. Y esto se asienta en el acta para constar para cualquier circunstancia. Y puede anotar en estas hojas de incidente cualquier otra circunstancia que pudieran señalarse. Por ejemplo, que hubo un cambio de la casilla o por qué razón no se instaló la casilla a las 7:30 o cualquier otra circunstancia que con independencia de que se puedan o no anotar en las actas de la casilla, perdón, en las actas de la jornada, también se pueden hacer en estas hojas de incidentes, ¿ok? La diferencia entre un escrito de protesta y una hoja de incidente es que la hoja de incidentes la realizan los funcionarios de la mesa directiva de casilla y los escritos de protesta la presentan los representantes de partidos políticos o de candidaturas independientes. Bien, y otro también elemento fundamental es que la votación se va a cerrar a las 6 de la tarde. La ley dice que el periodo comprendido entre las 8 de la mañana y 6 de la tarde es justamente para que la ciudadanía pueda acudir a votar. Siendo las 6 de la tarde, todas las casillas se deben cerrar. Solamente hay 2 casos excepcionales en los cuales la casilla se puede cerrar antes o después de las 6. Si antes de las 6 de la tarde todas las personas que se encuentran inscritas en la lista nominal ya votaron, pues no hay razón para continuar o esperarnos a que den las 6 de la tarde, puesto que ya todos los que están contenidos en esta lista nominal ya emitieron su voto. Ya no hay más boletas que repartir y entonces es justificado poder cerrar antes de las 6 de la tarde. Esto tengo que decirlo, solamente se da en aquellos lugares que las boletas son, o el número de electores es muy poco, ¿verdad? Pero en aquellas casillas donde son 750, muy difícilmente se da que todos vayan a votar antes de las 6 de la tarde. Donde quizás se pueda dar con mayor frecuencia son en las llamadas casillas especiales, ¿verdad? Donde las boletas, por la gran cantidad de personas que acuden a votar en dichas casillas, pues pudieran cerrarse, pudieran gastarse, ¿verdad? O agotarse, más bien, pudieran agotarse antes de las 6. Entonces, si antes de las 6 de la tarde ya no hay más boletas porque ya todos votaron, se puede cerrar antes de esa hora. Ahora bien, esta es la primera justificante. ¿Cuál sería la otra razón por la cual se pudiera cerrar después de las 6 de la tarde? A las 6 de la tarde, el secretario deberá anotar si existen o no personas formadas para votar. En el caso de que no haya personas para votar, en ese momento el presidente da por clausurada o cerrada la votación y ya no más personas podrán emitir su sufragio a pesar de que lleguen después. Insisto, si a las 6 de la tarde no hay nadie informado para votar, se cierra la votación y ya nadie más puede votar después de esa hora. Pero si en el momento de que den las 6 de la tarde, el secretario advierte que existen 5 personas formadas, es evidente que estas 5 personas llegaron antes de las 6 y que por razones de logística, por razones de tiempo, por razones de protocolos o por razones de procedimientos, pues no han podido pasar a emitir su voto, puesto que hay otras personas adelante de él donde todavía están haciendo este proceso de votación. Entonces, si a las 6 de la tarde hay 5 personas, o 10, o 15, o las que estén formadas, lo que hará el secretario es levantar el acta diciendo de que, siendo las 6 de la tarde, habían formadas 2, 3 o 4, o las personas que sean, y a estas se les va a dejar votar. Ojo, únicamente a aquellas personas que estaban formadas antes de las 6 de la tarde. Y evidentemente tendrá que realizar cualquier tarea o actividad que permita identificar cuáles eran las 5, 4, 5 o 10 personas que estaban formadas, precisamente para dejarles emitir su voto. Hecho esto, como lo he referido, solamente se les dejará votar a ellas. ¿Qué sucede si
aún estas personas no pasan a votar y llega otra a las 6:05, 6:10, 6:15. Estas personas que lleguen después de las 6 ya no se les va a permitir votar. ¿Por qué? Porque es evidente que su votación era hasta las 6. A estas que sí estaban formadas antes de las 6, se les va a permitir. Quienes lleguen después, ya no habrá forma. Luego entonces, solo hay dos formas de que la votación no se cierre a las 6. Antes, si ya están agotadas todas las boletas, y después, si, dadas las 6 de la tarde, existen personas para poder votar. Durante la jornada electoral se van a levantar dos tipos de actas. La primera es la acta denominada acta de la jornada electoral y la segunda es la denominada acta de escrutinio y cómputo. La primera acta, en el acta de la jornada electoral, esta se va a dividir en dos apartados. En un primer apartado se les va a denominar instalación de la casilla y un segundo apartado en donde están consideradas el cierre de la votación. Pues bien, en el primer apartado, que es en el acta de instalación de la casilla, ¿cuáles son los elementos o información que debe contener este apartado del acta de la jornada electoral que se denomina instalación de la casilla? La primera, lugar, fecha y hora del inicio de la instalación y la recepción del voto. Como ya he señalado, el lugar pues, tiene que ser donde está instalada la casilla, avenida tal, colegio tal, de la ciudad de Chetumal. Fecha, pues, el día de la jornada electoral, puede ser para el próximo proceso, será el 6 de junio. Y la hora de inicio de instalación, ordinariamente tendría que ser a las 7:30 de la mañana y el inicio de la recepción de la votación a las 8 de la mañana. Pero, como ya he explicado, si hay alguna circunstancia por la cual la instalación empieza un poco tarde y por ende la recepción, tendrá que también establecerse el horario exacto de la instalación como de la recepción de la votación. También, otro de los elementos que se pondrán a considerar son el número de boletas recibidas. Las boletas recibidas es evidente que va a estar de acuerdo a aquellas que fueron recepcionadas por el presidente de la mesa directiva, que estará de acuerdo precisamente a quienes integran la casilla de mención. Ya hemos señalado que el número máximo de electores por casilla electoral es de 750. Entonces, por lo regular, se les entregan a los integrantes o al presidente de la mesa directiva de casilla 750 boletas. Pero obviamente, si los electores son menos, pues se les entregará dicho número, ¿no? Este es un apartado en el cual el acta de la jornada electoral, específicamente en su rubro de instalación de la casilla, deberá anotarse cuántas boletas fueron recibidas. Para tal efecto, el secretario o alguno de los escrutadores podrá contar cada una de las boletas de manera manual, dependiendo cada una de las elecciones. También en este apartado se deberá considerar si las urnas se armaron en presencia de los funcionarios y representantes de partidos o candidaturas independientes. Como he señalado, a las 7:30 de la mañana se harán todas las actividades tendientes a la instalación de la casilla, y a esa misma hora también los representantes de los partidos políticos y candidaturas independientes pues deberán estar presentes. Si esta actividad de instalación se hace delante de los representantes, se anotará que se hizo delante de ellos, y si no estaban presentes, pues ni hablar, se pondrá que no estuvieron presentes durante la instalación, siempre y cuando esta se haga, insisto, a partir de las 7:30 de la mañana. Y también otro de los apartados que va a estar considerada dentro de este rubro es si la casilla fue instalada en el lugar que originalmente fue aprobado por la autoridad electoral. En caso de que se hubiera cambiado de lugar por alguna causa justificada, se tendrá que poner la razón. A veces llegan los funcionarios a las escuelas
y estas se encuentran cerradas. La persona encargada de las llaves, del seguro de la escuela, no llega y a pesar de que se le empieza a localizar, no más no. Lo que puede hacer en este caso los funcionarios de casilla es ubicar un lugar muy cercano, ¿verdad? Que no exista algún tipo de descuido, que no permita que la ciudadanía se confunda. Entonces, ubicar un lugar cercano, ¿verdad? Dejando todos los avisos correspondientes de dónde se va a instalar la nueva casilla. Bueno, todas estas circunstancias se pueden cambiar la casilla siempre y cuando exista alguna causa justificada. Si es así, se pondrá en este apartado que se cambió la casilla y cuál fue la razón fundamental para el efecto de la casilla, ¿verdad? Esta es el acta de la jornada electoral y este es el primer apartado donde está de la instalación de la casilla. Hecho lo anterior, una vez que se ha llenado este apartado de la instalación de la casilla, que normalmente es entre las 7:30 y 8 de la mañana, obviamente dentro de este apartado se encuentran los nombres de los representantes, más bien se encuentran apartados para que los representantes de los partidos políticos, los representantes de las candidaturas independientes, así como los funcionarios electorales puedan firmar. Esto es muy importante. En todos los apartados de las actas hay espacios para que los representantes de partidos o candidaturas independientes puedan firmar. También los funcionarios. Hecho lo anterior, se empieza ahora sí con la recepción de la votación. Es decir, firmado este apartado de instalación de la casilla, que es entre las 7:30 y 8 de la mañana, se inicia con la votación. ¿Cuál es el proceso de votación del electorado? Prácticamente la gran mayoría de nosotros ya hemos tenido la oportunidad de participar en un proceso electoral y el mecanismo, digamos, a grandes rasgos, es evidentemente, como ya lo he platicado, uno, estar en pleno ejercicio de tus derechos político-electorales. Dos, tener la ciudadanía mexicana, en este caso es cumplir los 18 años, ¿verdad? Tercero, estar inscritos o registrados en el padrón electoral. Y cuarto, contar con tu credencial para votar con tu fotografía. Estos son los 4 requisitos que constitucional y legalmente nos establece a todos los mexicanos para poder votar. Gozar o tener un modo honesto de vivir, tener los 18 años, que esto es adquirir la ciudadanía, estar inscritos en el Registro Federal de Electores, con el padrón electoral y contar con nuestra credencial para votar. El día de la jornada electoral, obviamente nosotros debemos llevar nuestra credencial para votar en mano, ¿verdad? Ya lo platicaremos el día de mañana. El voto es personal. Esto es, no puedo transferirle por ningún tipo mi credencial a otra persona para que en mi nombre y representación vaya a votar. Eso no se puede. Al menos no en México, ¿verdad? En el caso mexicano, tengo que acudir con mi credencial para votar. Los funcionarios de la mesa directiva tendrán un listado nominal. Cuando me corresponda votar, entraré a la casilla, le entregaré al presidente de la mesa mi credencial. Este hará un pronunciamiento de mi nombre para efecto de que el secretario auxiliado de los escrutadores localice en este listado nominal de electores si me encuentro o no presente con esta credencial. Si mi credencial está actualizada, es evidente que va a aparecer en el listado nominal, siempre y cuando, ojo, pertenezca yo a esa sección. Una vez hecho esto y corroborado que la credencial de elector es vigente y que también se encuentra en el estado nominal, por consecuencia se da por entendido que estoy registrado en el padrón electoral, el presidente me va a entregar las boletas electorales, ya sea de las elecciones de que se traten, presidencia de la República, senaduría, diputados federales, gobernaturas estatales, miembros de los ayuntamientos o congresos locales. Dependiendo del tipo de elección, cuántas elecciones sean, me entregará 1, 2, 3, 4 o hasta 6 boletas electorales.
Una vez que me entregan las boletas electorales, yo pasaré a la mampara, que es un lugar del que he platicado, donde se encuentra, es un espacio donde yo puedo tener la seguridad de que nadie me está viendo y que de manera secreta pueda emitir mi voto. Una vez que yo haya emitido mi voto a favor del partido o del candidato de mi elección, doblo la boleta electoral, salgo de la mampara y me traslado a donde se encuentren las urnas. Y de conformidad a cómo están distribuidas las urnas y de qué elección es cada una de ellas, voy a depositar la boleta electoral en la urna que corresponde. Hecho lo anterior, regreso a la mesa directiva de casilla y el presidente de la mesa directiva de casilla o el secretario o el escrutador, el que esté en ese momento, me va a impregnar en el dedo pulgar, ¿verdad? Tinta indeleble, ¿verdad? Que es otro mecanismo de seguridad en México para verificar que la persona ya emitió su voto. Me impregna el dedo pulgar, ¿verdad? De que ya voté. Y también con una marcadora, ¿verdad? Valga la expresión, marca la credencial para votar en el espacio correspondiente al año de la elección. Y hecho lo anterior, pues yo ya me puedo retirar. En el lapso de que voy a votar o me traslado a la mampara para emitir mi voto, quien esté en ese momento teniendo a cargo la lista nominal, en el espacio donde está mi credencial va a señalar con una marca, una palomita, una tachita o en su caso algunos sellitos que dice la palabra votó y lo va a registrar para efecto de que ya estoy contabilizado o que esta persona ya emitió su voto. Esta es otra medida de seguridad para verificar que la persona ya emitió su sufragio, ¿no? Entonces, y como he señalado, una vez que me entregan mi credencial de elector, ya que me han puesto el tinte indeleble, ya que han marcado la credencial y que ya han marcado la lista nominal donde aparece mi nombre con la palabra votó, yo ya me puedo retirar de la casilla y seguir o continuar. Este proceso se va a hacer cada vez que un ciudadano, una ciudadana llegue a la casilla electoral y que evidentemente decida ir a votar. Quiero decir también que a la par, los representantes también tienen un listado nominal y cuando el presidente anuncie el nombre de la persona que ha llegado a votar y que se le va a entregar las boletas electorales, estos también localizan el nombre de la persona y también hacen una marca haciendo digamos, una especie de reforzamiento de lo que hace la autoridad y que al final del día todos los números deben cuadrar respecto a cuántas personas fueron a votar. ¿Ok? Bien. Llegada a las 6 de la tarde y que ya no exista nadie más en la fila o que hayan votado todos aquellos que se encontraban antes de las 6 de la tarde, entonces se cerrará la votación. En la misma acta de la jornada electoral hay un apartado que se denomina cierre de la votación y es evidente que ahí habrán dos elementos fundamentales. El primero, la hora en que se cierra la votación, que prácticamente, como les he señalado, será a las 6 de la tarde. Si se cierra antes, ¿verdad? Se tendrá que poner por qué motivo se cerró antes y como lo he explicado, la única forma es porque se hayan agotado todas las boletas electorales. O en su caso, poner por qué se cerró después de las 6 de la tarde, que también ya lo he explicado, es cuando antes de las 6 existían personas formadas y que por ende se les deja votar única y exclusivamente aquellas que se encontraban formadas antes de las 6. También hay un apartado donde están los espacios para que los representantes de partidos, de coaliciones, de candidaturas independientes, pudieran firmar, así como los funcionarios de casilla. Hecho lo anterior, hecho esta parte del cierre de la votación, empezamos con, digamos, el segundo elemento o la segunda fase de la jornada electoral. Y esta segunda fase es la denominada escrutinio y cómputo. Para tal efecto, se va a levantar una segunda acta, que es denominada de esta manera, y la cual va a contener ciertos elementos fundamentales. Primero, el número de electores que votó en la casilla. ¿Cómo se va a, digamos, a determinar cuántos electores votaron en esta casilla? Bueno, había hecho una referencia hace un ratito,
que cada vez que llega un elector, en la lista nominal se le pone un registro con un sello, con una palomita, con una tachita, y entonces cuando ya se cierra la votación, entonces el secretario empieza a contar todas los ciudadanos que tienen esta marquita o este sello donde están quienes fueron a votar. Y se saca precisamente el número de electores que votó conforme, valga la expresión, al listado nominal. También va a contener un rubro donde están los votos que se emitieron a favor de cada partido político o de cada coalición, en su caso, y también de cada candidatura que existiere, como las independientes. También habrá un rubro en esta acta de escrutinio y cómputo donde se pondrán las boletas sobrantes y finalmente otro rubro donde estén considerados los votos nulos en su caso. Bien, ¿cuál es el procedimiento que se sigue precisamente para el escrutinio y cómputo? En primer nada, antes de todo, ya que dieron las 6 de la tarde, ya que se cerró el acta, ¿verdad? Ya firmaron todos, el secretario va a contar las boletas sobrantes. Las boletas sobrantes son evidentemente aquellas que no se usaron, que siguen estando en este bloque o en este folio, y las va a contabilizar. Insisto, en cada casilla no pueden darse más de 750 boletas, de tal suerte de que, pues, contabiliza, y una vez que las ha contabilizado, las va a apuntar en el acta que corresponda, pero también las va a inutilizar. ¿Cómo las va a inutilizar? Les va a poner 2 rayitas de forma diagonal, ¿verdad? Para efecto de establecer que estas casillas son sobrantes y que por tanto ya las van a nulificar, poniéndole 2 diagonales por toda la boleta electoral. Una vez hecho esto, contabilizada cuántas boletas sobrantes, las va a meter en un sobre. Este sobre la va a cerrar, las va a, digamos, a poner o establecer que se encuentran boletas sobrantes. Hoy día quiero decir que las autoridades electorales ya ponen en cada bolsa o sobre electoral, ya viene impreso el nombre o la leyenda de boletas sobrantes, y entonces es una cosa de meterlo o depositarlo en el bote que corresponda. Una vez hecho esto, el primer escrutador va a contar precisamente los ciudadanos que votaron en el listado nominal, es lo que les decía hace un ratito, que se va a realizar. El primer escrutador va a agarrar y a nivel federal se dice que hasta 2 veces va a contar para efecto de no tener ningún error, y como también lo señalé, los representantes de los partidos políticos también van, digámoslo de algún modo, van haciendo esta contabilización, y al final entre todos debe cuadrar los mismos números de aquellas personas que fueron a votar y que se han puesto, valga la expresión, una marca, un sello en el listado nominal. Hecho esto y corroborado que cuántos fueron las personas que votaron en el listado nominal, lo siguiente es que el presidente de la mesa directiva se va a ir a la urna y va a ir, digamos, dependiendo en el caso de las elecciones, pues no van a abrir todas las urnas al mismo tiempo, sino van a abrir urna por urna. En el caso a nivel federal, pues comenzarán con la de la presidenta de la República, después con las otras elecciones, y en el caso de las entidades federativas, empezarán con la urna de el gobernador del estado, ¿verdad? Y después pasarán con las otras. Es decir, urna por urna la van a ir abriendo. Agarran la primera, muestran, digamos, de la elección que se trata, la va a abrir. Normalmente existe en la mesa donde hacen la recepción de la votación, o en su caso, algunas otras mesas o algún instrumento que sirva o permita poder que se encuentren, digamos, en orden. Las va a vaciar en dicha mesa y va a mostrar a todos los que se encuentran presentes que la urna se encuentra vacía. Hecho anterior, pues la urna la deposita a un lado, y ya teniendo las boletas sobre la mesa, ¿verdad? El segundo escrutador va primero a contabilizar cuántas boletas se extrajeron de la urna, sin abrirlas, sin nada. Simplemente va a empezar a contar, y este número originalmente debe cuadrar con el número de personas que votaron.
Si en la lista nominal aparecen que 500 personas fueron a votar, se entiende que deben haber 500 boletas. Y entonces esto debe cuadrar. Entonces contabiliza el segundo escrutador, contabiliza las boletas extraídas. Una vez que se ha verificado que se cuadran y que están de acuerdo al listado nominal, siguiente acto va a ser clasificar o hacer el escrutinio de dichas boletas. Esto es, va a abrir cada boleta y verificar que esta pertenece o está marcada a favor del partido A, luego abrirá la otra, esta del partido B, y así sucesivamente. Va a decir, va a ir clasificando, sin contar, va a ir clasificando las boletas según el elector haya puesto el partido o el candidato independiente, así como clasificar, en su caso, los votos nulos, ¿verdad? Esos que han marcado toda la boleta o que lo han dejado en blanco, o bueno, alguna otra circunstancia que establezca la ley. Entonces va a ser una clasificación, digamos, por grupos, poniéndolo según el partido político, el candidato o el voto nulo. Y finalmente, ya una vez clasificado cada una de estas boletas, va a contabilizar cada una de ellas para poder establecer que al partido A le correspondieron tantos votos, al partido B tantos votos, al partido C tantos votos y en su caso cuántos votos nulos hubo. Hecho lo anterior, que se tiene contabilizado previamente, estos resultados se van a poner en el acta de escrutinio y cómputo del que ya he señalado, ¿verdad? Donde se van a anotar cada uno de los resultados antes obtenidos. Si por alguna razón los números no cuadran, pues es evidente que tendrán que iniciar de nueva cuenta con esta actividad, desde boletas sobrantes, contado del listado nominal, hacer el escrutinio y otra vez hacer el cómputo. Y esto es lo que quizás en algunas ocasiones retrasa digamos, la entrega de los paquetes electorales. Esto, insisto, porque a veces en una urna, en una elección, de repente no cuadran los números, entonces hay que volverlo, repetirlo, hacer hasta que cuadren. O dos, cuando hay muchas elecciones, pues todo este ejercicio se hace en cada uno de ellos. Es decir, en aquellas elecciones concurrentes donde ambos se eligen la totalidad de los cargos, quiere decir que eligieron a 3 cargos a nivel federal y 3 cargos a nivel local. Entonces, este ejercicio se tiene que hacer 6 veces seguidas, ¿verdad? Quiero decir que en el 2018, cuando hubo una elección federal concurrente, que ya todos sabemos, el Instituto Nacional Electoral procuró la instalación de una casilla única. Y en esa casilla única, además de los 4 funcionarios de casilla a los que ya hemos hecho referencia, también propuso que tuviera un secretario más y un escrutador más, esto es, 6 funcionarios, para tal efecto de que de manera simultánea se estén llevando a cabo el escrutinio y cómputo de la elección federal y a su vez el escrutinio y cómputo a nivel local, ¿verdad? Pero esto es muy importante, quiero decir que el escrutinio y cómputo se tiene que hacer por cada una elección. Bien, una vez que se ha realizado el escrutinio y cómputo, analizado y puesto en consideración los resultados en el acta que corresponda, llegará a la última parte, que es la clausura de la casilla. En este momento, justamente en el acta de la jornada electoral, se señalará que a qué horas se clausuró la casilla. Quiero señalar que una cosa es el cierre de la votación, esto es a las 6 de la tarde, y otra cosa es la clausura de la casilla. La casilla es cuando ya se hizo el escrutinio y cómputo, ya se anotaron los resultados y prácticamente ya no hay nada más que hacer, más que entregar el paquete electoral. Esa es la clausura de la casilla, en tanto que el cierre de la votación se da a las 6 de la tarde, cuando ya nadie más pueda votar, pero siguen habiendo algunas otras actividades, como lo que ya he explicado, escrutinio y cómputo. Bien, hecho el escrutinio y cómputo, se cierra la casilla, el secretario va a levantar el acta que corresponda, anotará en el acta de la jornada electoral a qué horas se está clausurando la casilla y también se anotará quién serán los funcionarios que entregarán el paquete electoral en el distrito electoral, en el municipio, en el consejo municipal que corresponda o incluso en aquellos lugares que para tal efecto las autoridades electorales hayan dispuesto. Una vez hecho esto, también los resultados los van a poner a través de una sábana, como se le conoce,
al exterior de donde se ubicó la casilla y ahí se van a anotar los resultados o los votos que obtuvieron cada uno de los partidos políticos, así como las candidaturas independientes y en su caso los votos nulos, y en la cual también habrá un espacio para que las y los representantes de los partidos y candidatos independientes puedan firmar dicha sábana donde constan los resultados electorales, que no será que una copia de los mismos resultados que tienen precisamente el acta de escrutinio y cómputo de la cual hemos ya hecho referencia. Una vez que se ha clausurado la casilla, ¿verdad? Se van a remitir los paquetes electorales o el paquete electoral a las instancias que correspondan. Normalmente se deben dirigir a el Consejo Distrital o al Consejo Municipal que corresponda. Sin embargo, a partir del 2018 se han instalado centros o puntos de recepción de paquetes electorales precisamente para que los traslados de donde estén la casilla hasta donde estén los consejos distritales o los consejos municipales no sea muy tardado. Por eso es que se han diseñado ciertos, digamos, centros de acopio o centros de recepción de los paquetes electorales. Bien, una vez que se ha clausurado la casilla, se van a remitir los paquetes electorales a la instancia que corresponda. ¿Qué integra o qué contiene un paquete electoral? Primero contiene el expediente de la casilla. Y el expediente de la casilla está el acta de la jornada electoral de la que ya he señalado, el acta de escrutinio y cómputo, que también ya hemos explicado, y también estarán los escritos de protesta y las hojas de incidentes que se hayan presentado según sea el caso. Son los documentos que ya hemos señalado. También en un sobre aparte estarán las boletas sobrantes de las que también ya hemos explicado. También en un sobre aparte se van a meter o contener votos válidos de cada uno de los partidos políticos. Normalmente lo que se hace es que por cada bloque de partido político se pone en una especie de liga o un broche, ¿verdad? Para ir, digamos, para una clasificación mucho mejor y mucho más fácil en caso de tener que abrir el paquete electoral. Entonces, cada bloque de partido político se pone o se, digamos, se divide o se clasifica o se selecciona a través de un broche, de una liga o de lo que fuere, pero todos los votos válidos se van a intrometer en un sobre, así como aquellos votos nulos también se van a meter en un sobre aparte, y finalmente el listado nominal. Todos estos documentos electorales importantes para la jornada electoral se van a meter en un paquete electoral, que básicamente el paquete electoral es como una caja, ¿verdad? Una caja que tiene todas las medidas de seguridad en las cuales se contiene y que finalmente, antes de remitirlo al paquete electoral, debe ser asegurada mediante la cinta que para tal efecto se les proporciona a los funcionarios de casilla, para que ese paquete electoral en su traslado absolutamente nadie lo pueda abrir, o si alguien lo intenta abrir, pues existe evidencia de que el paquete electoral está alterado o se quiso alterar. Entonces, se mete dentro del paquete electoral todas estas documentación, digamos, se encinta y se traslada al lugar o a la autoridad que corresponde. La entrega de paquetes electorales será de manera inmediata cuando las casillas se encuentren instaladas en la misma cabecera, es decir, si están aquí en la ciudad de Chetumal, todas las casillas que se instalen en Chetumal se deben entregar de manera inmediata. Si la casilla está instalada fuera de la cabecera, por ejemplo, en Calderitas, en Raudales, en Xujá, en Hualpich, en Ramonal, por ejemplo, es decir, que se encuentran fuera de la cabecera, que en este caso sería Chetumal, tienen hasta 12 horas para entregar dichos paquetes electorales. Y finalmente, si se encuentran instaladas casillas en lo que nosotros denominamos casillas rurales, que son en las comunidades muy alejadas de las cabeceras donde se encuentran, digamos, las sedes de las autoridades electorales, tienen hasta 24 horas para entregar, ¿verdad? Esto va a depender de la distancia, aunque, como lo he señalado, en los últimos procesos electorales, al menos en el 2018 y en el 2019, se instalaron centros de, digamos, de recepción de estos paquetes electorales para que no se tuvieran que trasladar de aquellas casillas que se encontraran, por ejemplo, muy alejadas de
de los centros de distribución. Por ejemplo, pensar en el municipio de Tompe Blanco, una casilla que quizás se instaló en la comunidad de La Unión y cuya casilla se tendría que entregar en Bacalar, ¿verdad? Quizás la distancia es un poco larga, entonces lo que se hizo fue tratar de instalar centros de recepción en lugares mucho más cercanos para efecto de que de ahí se concentren todos los paquetes electorales de aquellas casillas que se encontraran cercas y de ahí, ahora sí, trasladarlos a la sede distrital o municipal que corresponde, ¿verdad? Y una vez entregadas las paquetes electorales, prácticamente con eso terminamos la segunda etapa de la jornada electoral, que dicho sea de paso, la jornada electoral termina incluso cuando se clausura la casilla, ¿no? Ya aquí la entrega del paquete electoral entraría prácticamente ya en la tercera etapa, pero es muy importante porque incluso el paquete electoral debe entregarse dentro del mismo día en el que se celebra la jornada electoral. Pues bien, con esto, digamos que damos por terminada la clase del día de hoy sobre la jornada electoral, que son las acciones que se llevan a cabo precisamente el día en que las y los ciudadanos emiten su voto para poder votar y elegir a sus representantes a cargos de elección popular. Agradezco a todos su atención, espero que pasen excelente tarde.